la misión. Como hablábamos, este es un desafío para inspirarnos. Yo no sé usted, pero cuanto a mí, yo también estoy más motivado en cuanto a la evangelización, porque a veces el pastor por ahí está más ocupado en preparar estudios bíblicos, ver la gente, ver allá. Pero esto me abre a mí también el panorama, la visión de que otro Pablo dice a Timoteo, cumple tu ministerio, dice, y haz obra de evangelista. Predica a tiempo y fuera de tiempo, aprovechando cada oportunidad para buscar y rescatar a la oveja que se había perdido. Siempre hay ovejas perdidas en alguna reunión, en alguna celebración donde nos toca estar, participar. Y tenemos que siempre aprovechar las oportunidades cuando nos invitan y estamos en algún lugar. Señor, usa mi vida. A ver, con quién me vas a usar? ¿Sí? Que podamos ayudar a alguien, rescatar a alguien. Qué gozo cuando vemos la obra del Señor, ¿sí? Entre hermanos que comienzan a regresar, gente que estaba yendo. Eh, ahí, por ejemplo, le gusta jugar el fútbol, ¿no? David hace palo una vez por semana. Y ahí siempre hay personas que se puede contactar, ¿no? Hermanos que se habían dejado de congregar y a través de la amistad y ese momento otra vez los invitan, otra vez están contactando. Cada oportunidad, ¿sí? Que Dios nos permita, tenemos que aprovechar a, a evangelizar, a buscar la oveja que se había perdido. Muy bien, hoy tenemos la exposición de nuestros hermanos sobre el tema de la misión apostólica. Ahí está, ya hermano César está listo, ¿eh? Tiene ahí hermano Wilson, allá está desde la playa. Así que, ¿están listos ya para comenzar? Estamos, pastor, estamos de Wilson está de Hawái 5-0, de la playa de Miami. De ahí va el hombre va a poner. Está bien, está bien. Después Yo, del otro mundo, del mundo de las olas. pastor, bueno, hermano, muy buena noche con todos ustedes. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Sí, el hermano Wilson, yo ahorita no estoy en mi celular y le he dado el pase a mi hermano Wilson. Él va a ser el que se va a llevar la corona por esta vez. ¡As! El- Hermano Wilson va a exponer, hermano, Él va a pastor. exponer, Sí, pero pero hemos trabajado, o sea, hemos trabajado juntos, Ujú, ¿ya? He tenido que irme a Trujillo un momento y encontrarnos allá. claro. está bien, está bien. No, mentira, pastor, no, broma, no, no he ido para allá. Hemos estado ahí, ya. Mi hermano Wilson ya la ha puesto en buena ahí. Y bueno, pues le doy pase a mi hermano Wilson, por favor. Y tú puedes hablar del tema también, ¿no? Como te has empapado de repente alguna introducción o alguna cosa que Lo, pueda lo dar al que, final, lo, alguna lo, conclusión, lo, ¿no? lo que pasa, pastor, yo lo tengo en mi PC y lo tengo malogrado en mi PC y ahí está borrado mi archivo ahí. No, digo, con tus propias palabras, ¿no? Sobre el tema, digamos, al final puedas tú decir algunas palabras, una conclusión, o por ejemplo, ahora una Ah, introducción, porque han preparado, ¿no? Sobre el tema que van a hablar, entonces, uy, ahora, ahí lo tengo. sí. Porque, por ejemplo, el tema dice la misión apostólica, ¿no? No es una cosa que, no es idioma hebreo ni griego que tengan que, es algo que, Copia. bueno, que el hermano entonces comience exponiendo y después tú al final, ahí participas, a eso voy, ¿no? Para que puedas participar, haciendo No, algunas claro, aclaraciones, unas cosas. exacto, ¿Amén? exacto. Sí, te vamos a hacer preguntas también y demás. Bien, entonces tienen ahí el tiempo, hermano, entonces Wilson. ¿Cuánto tiempo, pastor? ¿Una hora? No, hora y media, no, no. Ya, pastor, está bien. Un Creo que momento. bueno, 20 minutos, un poco más. Depende si han preparado bien, hermano, eso es lo que ustedes han preparado. Compartan, ¿no? Porque lo que ustedes están preparando es sobre el tema que estamos viendo, así que compartan con libertad, ¿sí? Amén. Ya, pastor. Ahorita comparto la pantalla.
Pastor, tiene que darme el pase para poder compartir la pantalla. Ah, Carlito. Carlos, porque yo no tengo ni idea cómo. No, tengo idea, pero bueno, le doy el pase a. Ya está, ya está. Ya, hermano. Yo no entiendo por qué ¿Qué es esto? ¿Listo, hermanos? Ya, vamos a poner. Buenas noches, hermanos. Vamos a poner el tema sobre la misión apostólica. Ok, muy bien la introducción. Vamos a sacar la introducción. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, llamó a 12 hombres, ¿no? Para que le puedan ayudar a su evangelio. Estos hombres tenían diferentes antecedentes. Algunos eran pescadores y uno de ellos era recaudador de impuestos. Pero a pesar de sus diferencias, todos tenían algo en común, ¿no? Eran apóstoles y su trabajo era servir a otros y testificar a Jesús. Vamos con la siguiente. Dice, ¿no? La misión apostólica. La misión apostólica o la misión de los apóstoles, ¿no? Al inicio del cristianismo en Hechos, Jesús asciende confiando a los apóstoles una misión, ser sus testigos hasta los confines del mundo. Hechos 1:8, sin podemos observar. La ascensión, en este caso, inicia la misión eclesial en el mundo. Jesús se eclipsa tras la nube para dejar lugar a los testigos del Evangelio. En este caso estamos viendo Jesús dado a los apóstoles prácticamente la misión. ¿Cuál es la función de un apóstol, no? El apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo y de su obra redentora, su vida, su muerte y resurrección. Un, un cristiano de hoy puede vivir con el mismo fervor y dedicación su fe cristiana como lo hicieron los primeros cristianos, ¿no? ¿Qué nos faltaría? Leer prácticamente o empaparse más sobre los hechos de los apóstoles, ¿no? Es estar reviviendo la vida de los primeros cristianos, de la primera iglesia. Estaba fresco aún el pan de la última cena, la sangre del Cristo sufriente, estaba aún caliente, ¿no? Sus palabras de la cruz resonaban por todos los rincones. Ya Jesús subió al cielo y sus discípulos conservaban en sus pupilas el rostro del Señor. Los objetivos que podemos encontrar en cuanto a objetivo doctrinal es conocer los aspectos esenciales de este libro. El objetivo vivencial es volver al fervor de la primitiva comunidad cristiana. Los Hechos de los Apóstoles son la continuación del Evangelio de Lucas y narran el nacimiento del cristianismo y de la primera iglesia. Aquí encontramos las raíces de un mensaje y un modo de vida que ha sido decisivo en la historia de la humanidad de la iglesia presentada en los hechos es la comunidad de los discípulos, guiados por el Espíritu Santo de Dios, dando testimonio del Señor desde la experiencia de la fraternidad. Vas a ver la explicación de la tesis. Dice, ¿no? El autor es Lucas o uno de sus discípulos. En su evangelio, Lucas narró el tiempo de Jesús y en los hechos narra el tiempo de la iglesia primitiva, ¿no? Otro punto que podemos ver es que la fecha de seguramente posterior al evangelio escrito hacia el año 80. Por tanto, el libro de los hechos de los apóstoles fue escrito hacia el año 85 o 90. El mensaje de los hechos tiene como destinatario a la iglesia, ¿no? En la que han se ha apagado los primeros ímpetus y ha empezado a aparecer la desidia y la apatía. Una iglesia nacida de la misión de Pablo, llamada a llevar también el mensaje de Jesús a todo el imperio romano. Se sirvió de varias fuentes, ¿no? El Evangelio de Marcos, la famosa fuente Q,
los archivos orales y escritos de varias comunidades, los recuerdos vivos de los apóstoles, los recuerdos personales sobre Pablo. Reelaboró este material y dio a su escrito una forma unitaria. Ha sido escrito con gusto y refleja una habilidad comparable a la de otros escritos en la época helenista, ¿no? Son relatos narrativos con una intencionalidad ejemplar, es decir, que provoca al lector el deseo de vivir aquellas mismas experiencias. Los discursos, o mejor dicho, el texto, los discursos insertados a lo largo de los relatos se centran en lo esencial, la muerte y resurrección de Jesucristo como fuente de salvación de todos los hombres, ¿no? Hay también sumarios que son breves y resúmenes de la vida comunitaria, que han marcado de las transiciones y ofrecen al lector una pausa de la reflexión para que se detenga y comprenda el sentido de lo que se encuentra en el libro. Hasta la invención de la imprenta, el libro de los Hechos se transmitió como el resto del Nuevo Testamento en manuscritos. Aquí podemos ver que la autoridad, unos requisitos para que puedan ser apóstoles de Cristo, ¿no? Los de Dios, los dieron la autoridad, que es el premio prácticamente Dios. Y empezamos cuando Dios empieza a dar la autoridad a Jesús, ¿no? En la Biblia ahí vemos el concepto de la autoridad que siempre proviene de Dios. El Señor Jesucristo afirmó, Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, Él quiso dejar algo claro, que cuanto existe en el cielo y en la tierra está incluido bajo el ámbito de su autoridad. Y si observamos con atención lo que ya hemos estudiado del Evangelio de Marcos, veremos que muchos de los relatos han tenido como finalidad enfatizar esta autoridad. Por ejemplo, Marcos 1:22 tenía autoridad sobre la enseñanza de la palabra, Marcos 1:27 sobre los espíritus inmundos, Marcos 2 del 10 al 12 para perdonar pecados, Marcos de 39 al 41 sobre las fuerzas de la naturaleza, Marcos 5:39 al 42 sobre la muerte, ¿no? Ya. Y era fundamental, ¿no? Que antes que los 12 fueran a ser enviados a compartir o propagar el evangelio, estuvieran plenamente conscientes de que de quién les enviaba, que tenía prácticamente toda la autoridad. Y acá vemos prácticamente la misión de los apóstoles en Marcos 6, de 7 al 13, ¿no? Ahí dicen, vamos a leer una parte, ¿no? Que dice, después a los 12, y comenzó a enviarlos de dos en dos, ¿no? Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas, ¿no? Es algo muy importante cuando uno va a ejercer una misión, eh, en este caso los apóstoles de Cristo, Jesús les dio unas cosas, ¿no? Que los prohibió no lleven dinero, porque en el lugar donde ellos van a compartir la palabra o el mensaje, ellos, digamos que lo pueden compartir, ¿no? Eh, y ahí vamos a ver más adelante, y les dijo, ¿no? Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren ni les oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, ¿no? Ya, entonces es algo muy importante que también ellos también tuvieron que pasar ciertas cosas, unos inconvenientes, ¿no? Quizás no quieren escuchar y ellos prácticamente es una orden bien dada por Dios, por Jesús mismo. Entonces dice, para testimonio a ellos, de cierto os digo que en el día del juicio, ¿no? Dice, será más tolerable el castigo para lo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces ellos seguían prácticamente al pie de la letra lo que Jesús les había dando las indicaciones. Y ahí vemos prácticamente otro que cuando Jesús llamó a los 12, y lo que hizo es enviarlo de dos en dos, ¿no? Como siempre, el llamamiento del servicio procede del Señor mismo, sobre la forma en que los envió, de dos en dos. Tenemos mucho que aprender, ¿no? Así como nos enseña el sabio de Eclesiastés, ¿no? Eclesiastés 4, de 9 al 12 dice, ¿no? Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, en uno levantará a su compañero, pero hay el del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante, ¿no? También si dos durmieren juntos,
se calentaran mutuamente, ¿no? Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán. Y el cordón de tres dobleces, ya no se rompe pronto. Y ahí podemos ver prácticamente algunas ventajas de esta medida, ¿no? Cuando se va a compartir el evangelio de dos, ¿no? Permite la comunión fraternal entre ellos, se servirá de mutuo socorro ante las adversidades, podrían aconsejarse mutuamente ante las dificultades, ¿no? Se defienden y se ayudan en uno a otro. Dice, no me acuerdo, entonces ahí se empiezan a tener más apoyo. Recibirán ayuda y aliento el uno al otro para poder alentarse. Y según la ley, serían testigos válidos al ser al menos de dos, ¿no? Prácticamente, para poder confiar en la palabra que uno dice, entonces ahí está el testigo, pues, ¿no? Es igual, esa técnica prácticamente la aplica los testigos de Jehová, la aplican, se van de dos en dos, en puerta, a poder compartir también su palabra, ¿no? Y creo que nosotros como cristianos también tenemos que aplicar esta técnica, ¿no? Pero con la ventaja de compartir la nueva de salvación, pues. Y eso sería todo. Bien. ¿Terminaron? Sí. Sí, Eh, bien. Acá los hermanos van a preguntar. Hay tantas cosas para preguntar, ¿no? Pero vamos a algunas cosas. Le preguntamos a Wilson y al hermano César Chávez. Bueno, para mientras descansa el hermano César, digo, hermano Wilson. ¿Está el hermano César por ahí? Aquí estoy, pastor. ahí está. Conforme a lo que compartió el compañero, ¿algunas cosas tú puedes ahí agregar, decir? Sí, pastor. Bien. Como ve, más que todo la misión de los discípulos de Jesús, ¿no? Estamos hablando de los apóstoles, ¿no? ¿Quiénes fueron los apóstoles? Y el tema de la misión, digamos, del envío que atraviesa a través de la Biblia, tanto como el Antiguo Testamento, ¿no? Y el Nuevo Testamento, ¿no? Ahí Dios ha enviado, por ejemplo, ahí se nota que cómo envió Dios a Moisés y tanto los profetas. Ahora en el Nuevo, ¿no? Por ejemplo, al pueblo de Israel es para realizar entre los hombres una acción salvadora. Y Dios Padre ha enviado sobre todo a su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿para qué? Para que los hombres tuvieran vida y la tuvieran en abundancia. Ahora, y el Padre y el Hijo resucitado han enviado su Espíritu para que se vivifique y haga fecunda la acción de los discípulos de Jesús. O sea, acá vemos ahora cómo habla de los discípulos y los discípulos que son enviados para continuar la presencia y la acción del Señor a lo largo y ancho de la historia. Entonces, acá nos hace ver y la razón de existir de nuestra iglesia en esa manera que prolongar la presencia y la acción, digamos, y la gracia de Dios, ¿no? De nuestro Señor resucitado, que Jesús mismo ya durante su vida terrenal. Y nos enseña y nos sigue enseñando, como nosotros, ¿no? Como sacerdotes, como apóstoles también, o como discípulos del Señor, mejor dicho, ¿cierto? Para nosotros poder contemplar y, ¿no? Y ser enviado como dijo el hermano Wilson, ¿no? De ir en dos, predicar, evangelizar la palabra de Dios como buenos discípulos. Ahora confunden a la gente, a la humanidad, a las iglesias, saliendo en vergüenza, diciendo que Dios son enviados de Dios, son apóstoles y discípulos, pero realmente son falsos, ¿no? Si uno lleva la doctrina verdadera de Dios, la doctrina está en el Evangelio, ¿no? Está en la palabra de Dios. Digamos, envió, digamos, a sus discípulos que acompañado de unos verdaderos discursos, una misión, pastor, que nosotros tenemos que hacer. Y eso es muy interesante, pastor, digamos, ¿no? Para nosotros poder contemplarnos, ayudarnos, digamos, y recordar, ¿no? Que en realidad cuál somos útil, no inútil, ¿no? Como dice, ¿no? Debemos ser útil en la obra del Señor. Y así como Pablo enseña a Timoteo, digamos, ¿no? Estos apóstoles, digamos, cómo han caminado en la obra de Dios, ¿no? También tenemos que buscar nuestro Timoteo, ¿no? También, digamos, ¿no? O enseñar así como Pablo, ¿no? Y más que todo habla el tema también de Pedro, ¿no? Pedro, cómo fue también, se manifestó tú sabes, el primer, Pedro siempre ha sido un hombre, digamos, que dominaba tanto la figura de Pedro, que domina en los 12 primeros capítulos, ¿no? De Pablo, tanto en la segunda parte de la obra, ¿no?
Y todo esto, pastor, como dice mi hermano en los libros de los hechos, ahí vemos muchas cosas, ¿no? En la esencia, ¿no? Cómo debemos tomar, ¿no? Como dice, tú serás la piedra de mi iglesia, dice, ¿no? Es una palabra tan hermosa como el Señor no quiere referir también a nosotros, pastor. Eh, ah, bien. Ahí, si algunos hermanos quieren preguntar, ahí Wilson mencionó, él decía, los testigos de Jehová también salen en dos, ¿no? Nosotros deberíamos también. Ya que él mencionó, eh, en el tema de salir, ellos son conocidos por salir ellos. Y sí, no deberían, pero en ese punto ellos han ganado un lugar, ¿no? Se han ganado un reconocimiento a nivel mundial, no nosotros en ese punto. Ellos son conocidos por salir, ¿no? Salir en todas partes. Donde sea Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay muchísimas, pero en este punto no vamos a hablar de las diferencias doctrinales, que ni siquiera Hay vamos mucha a tocar. diferencia, claro. El tema de salir ellos, cuando ellos salen en dos, y cuando también Jesús mandó a nosotros, los discípulos, que salimos nosotros como cristianos, como enviados, salimos también, o deberíamos salir de dos en dos. No es una ley, o en tres, o en cuatro, bueno, pero ¿cuál cree usted la diferencia, no? Pastor, Entre salen los testigos, salimos nosotros. discúlpeme que te corte. Mira, Sí, yo existí, bueno, yo tengo amigos que son testigos de Jehová, ¿ya? Y sí. antes que me vuelva evangélico, yo siempre he pertenecido, digamos, a las iglesias, a la mormona, como amigo, he existido y sí he escuchado las predicas de ellos, tanto también como los testigos de Jehová. Y los Ah, testigos de los Jehová, conoces. sí, sí, yo, bueno, estuve, me predicaban todo, salía con ellos, o sea, pero no tuve yo enfatiz con ellos, ¿no? Pero me gustaba en su orden. Tienen, o sea, los de Jehová tienen una orden, ¿verdad? Que llevan adentro en su salón, tanto de su doctrina de ellos. O sea, digamos, tienen una forma de paz, de tranquilidad, que no están correteando, tiene una forma ordenada de guardar culto a lo que ellos creen, ¿no? O sea, al Padre, porque no van al Hijo, van al Padre, sí, eso sí, pero tiene una forma de ello de conservar esa orden, de verdad, de que todos, o sea, tiene una forma de orden hasta de vestirse, te digo, de cómo llegar con su familia, sus hijos, digamos, y tomar un culto ordenado, tanto en la dirección y a cómo invitar, cómo dirigir. Entonces, y también forma de cómo coordinar y cómo tiene su programación de cómo salir ellos de evangelizar y una programación, digamos, de qué punto van a agarrar de evangelio a las personas y tiene una capacitación, digamos, que lo enseñan, lo determinan bien, ¿no? Y eso es tu objetivo, digamos, ¿no? Por eso que ellos como dice Wilson, ellos salen, digamos, y caminan en mancha, ¿no? Y tocando puertas, como el Jesús manda, ¿no? Y, yo tocaré tu puerta, ¿no? Y aquí, ¿no? Y mira, entonces, y ellos ahí buscando, enseñando la palabra de Dios. O sea, tienen esa deficiencia, ¿no? Y lo único Sí, que ellos le interviene es porque ellos no van al Hijo, ¿no? Ese es el tema de que ellos, bueno, después, final, su ordenanza es vacila, o sea, es buena, ¿no? Digamos. sí. Entonces, bien, hermano César, ¿no? Tu participación, que conocías ahí un poco el trasfondo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Porque hay una diferencia importante, ¿no? Entre cuando ellos salen, y salimos nosotros. Cuando aprendimos sobre sectas, recuerdan que hemos aprendido, por ejemplo, de los grupos musulmanes, por ejemplo, en cuanto a la consagración y tiempos de oración. Ellos le pasaban por arriba a cualquier cristiano, ¿no? Pero no por eso significa que ellos tengan la verdad. Ya ellos tienen una formación, ¿no? Muy ordenada, organizada en cuanto a sus horarios de oración y demás. Y
Por ejemplo, los grupos extremistas son capaces de dar la vida, ¿no? Por lo que ellos creen y ellos no tienen la verdad, ¿no es cierto? Entonces hay una gran diferencia. Los testigos, de repente, como dice el hermano, nos pueden ganar en ese tema de que ellos, pero aún así, eh, escuché un pastor que hablaba y decía, todos sabemos, y me impactó eso, decía, todos sabemos que hemos aprendido muy bien el tema de que sin Dios nada podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo, no? Eso lo sabemos bien, lo aprendimos muy bien. Es decir, sin Dios nada podemos hacer. Pero el tema, decía él, es que muchas veces nosotros con Dios no hacemos nada. Eh, con Dios no hacemos nada. Deberíamos hacer mucho más. Cuando el Señor pone como ejemplo, cuando dice, ni siquiera en Israel encontré tanta fe, está exhortando, es decir, deberían tener más que ellos. ¿No? Dice, no, no nos puede ganar un gentil. Cuando pone el ejemplo del samaritano, no es que el Señor, bueno, si un sacerdote, un levita, debería hacer mucho más, pero un samaritano se sensibilizó y hizo más. Las cosas que vemos a veces de la gente del mundo, dice, son más sagaces que los hijos de Dios para sus cosas. Creo que Spurgeon escribió, tiene muchos escritos. Yo creo que ustedes ya saben quién es Spurgeon, ¿no? A esta altura, los estudiantes del seminario saben quién es, conocido como el príncipe de los predicadores. Y entonces él decía que una madrugada se levantaba muy temprano a orar, pero una madrugada dice que escuchó que pum, pum, golpeaba el yunque de un herrero, tiene un vecino que era herrero. Y a las 4 de la mañana ya estaba golpeando. Y se levantó a las 5 y se me levanté a las 5 avergonzado. Y dice, ¿cómo puede ser que este herrero, que es mundano, que sea más fiel para su Dios eh, que yo, eh, eh, con mi Dios? ¿Cómo puede ser que me gane un impío, decía él, en la fidelidad para en su trabajo? No me puede ganar. Entonces, él, por ejemplo, se levantó y se arrepintió porque dice, porque él se levantó antes que él a trabajar, un impío, y él se levantaba a orar, a buscar a Dios, a las 5, el otro a las 4. Lo desafió. Debería desafiarnos, sí, los testigos. Pero seguimos con la pregunta entonces, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia? O debería, ¿no? Deberíamos tener nosotros una diferencia de los testigos cuando salen y cuando salimos nosotros. Amén. A ver, Pero, pastor, hay un punto también en los testigos que, que, digamos, ellos no creen en la sangre. O sea, ellos no pueden trasplantar una sangre a otra persona. sí, Entonces, sí, ellos, hasta inclusivemente en su propia familia, si, digamos, si un hijo no es de su mismo, este, en su mismo eh, creyente como testigo, ¿ya? Ellos como que sí, también un poquito como que no lo miran, digamos, no lo obligan, pero también como que le marginan también, o sea, si es de ellos o no, o sea, como que no sé, algo, tienen una política internamente ellos, pero no dominan la doctrina como debe ser, pastor. sí, sí. A modo de participación, viendo acá la lista, se me había escapado la vez pasada el hermano, está por ahí Yamir Girón, Sí, sí, aquí estoy, pastor. a ver, para que puedas, eh, sobre la diferencia entre los testigos cuando salen y nosotros. La diferencia, bueno, Lo que se te ocurre.
Es lo que- yo creo que tiene que ver con que nosotros salimos con poder, no es porque Eso, tengamos mucho conocimiento, nada, sino que, sino que el poder lo da Dios, o sea, en pocas palabras salimos con la presencia. Eso creo que es la diferencia. bien, Yamil. O por lo menos deberíamos, ¿no es cierto? Deberíamos. Bien. Pastor, Hay una diferencia que nosotros no salimos con corbatas y con maletines. Así como estamos, normal, lo más natural, hermanos. La evangelización no es, perdón, me puedo hablar hermano José Luis, no, no es una actividad especial, eh, un día al mes o en fechas patrias, en algún momento, no es algo especial que tengo que yo disfrazarme, por así decirlo, para ese día. No, cuando la palabra dice vayan y hagan discípulos, esa palabra, hemos aprendido, original es yendo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Yendo. ¿Qué es yendo? ¿Eh? Yendo es, hermanos, que, por ejemplo, la hermana Aide tiene su negocio. Ella, mientras atiende su negocio, ¿eh? El hermano Wilson, mientras se va a en su trabajo, el que va a estudiar, la hermana que va a comprar en el mercado, mientras está yendo a comprar, mientras está haciendo sus actividades, Vamos predicando, como, pastor. amén, damos Vamos testimonio, encontramos con una predicando. vecina que no la encontramos, hola Igual, hermana, ¿cómo está? Le saludaba, el saludo nomás, Dios la bendiga, ¿y qué? ¿Cómo le, y si le cuenta sí, su problema? Y usted le dice, usted, y ya le en da el testimonio, lo invita a la hospital, iglesia. en los micros, vamos compartiendo la palabra. ¿Cómo? Dice la hermana, Cuando vamos viajando en el micro, donde viajando. vamos caminando, vamos predicando siempre, nos vamos compartiendo Sí, siempre la palabra. Creo que esa es una responsabilidad que ya tenemos nosotros, ¿no? Y vamos haciendo así eh, sí, discípulos también, ¿no? exactamente, si usted está viajando, Ujú. pero cuando está durmiendo no puede, Caminando ¿no? Porque tiene que estar despierto, sí, durmiendo en el eh, mercado, en el mercado, cuando se va a comprar, cuando le a la invitan a un tienda. cumpleaños, hermano, en un Sí. cumpleaños, en una fiesta, en una boda, en una... Es una oportunidad. Un compartir, ¿no? Tomamos la palabra, nos Vamos la invitan palabra. para orar, darles palabras de aliento, ¿no? Cuando son jóvenes también, de repente nos invitan a una casa también igual, oramos, tratamos de ayudarlo, fortalecemos, eh, tantas cosas. Creo que esa responsabilidad que nos ha dejado el Señor, pues no escapa de nuestros labios, ¿no? Entonces sentimos ese Exactamente. compromiso con el Sí, Señor. Por ejemplo, hace poco fui a la posta de aquí de Los Olivos a las 5 de la mañana y bueno, ahí se presentó un señor que compartía la palabra con su robotito, pero mientras él predicaba, nosotros íbamos compartiendo la palabra al costado, para acá, para allá, y le ayudábamos también a las otras personas. Le decíamos que Cristo era el camino, que era la verdad, lo que él estaba compartiendo la palabra. Era así, ¿no? Entonces, una cosa, creo que esa responsabilidad nunca dejaremos de hacerlo, ¿no? amén, amén, exactamente, hermano. Eso es. Ahora, el problema es que muchas veces los clientes nos hemos desenfocado, es decir, entonces como que no entendemos que estamos donde estamos, pasamos por lo que pasamos, pero tenemos un propósito en este mundo. ¿Eh? Eh, este pastor muy sabio, siempre yo menciono, Rick Warren, dice, ¿no? Tenemos en la iglesia un ministerio, pero en el mundo tenemos una misión. Qué bien, una misión. Es decir, él decía, para eso existimos. El Señor no nos llevó todavía la iglesia está sobre la tierra, porque tenemos un propósito, una razón de ser. Esa razón de ser de dar testimonio. Amén.
dar testimonio. Es decir, la persona que es zapatero, su función es hacer zapatos, es decir, no tiene otra cosa. Así cada uno tiene el cristiano, tiene que ser cristianos, creyentes, hacer discípulos. Entonces, si nosotros estamos enfocados, es decir, no nos puede ganar nunca, ni los testigos, ni los mormones, no, pues no hay forma, no hay forma. Por eso no estoy diciendo yo que no tengamos de repente una actividad especial por aniversario, por algunas cosas, que salimos todos juntos, localizados, hacemos campaña, por supuesto, o invitamos a alguien. Hay que hacer también, usar los medios, usar, por ejemplo, el famoso celular, las redes, ya que los jóvenes son tan buenos en los celulares. Queriendo sería mandar mensajes breves constantemente en la noche, en la madrugada. ¿Eh? Antes, por ejemplo, el que tenía el programa por televisión, oh, qué difícil llegar, era muy costoso tener un espacio en la televisión. Hoy, por Facebook, todo el mundo te puede ver, puedes mandar un mensaje. eh, Esto lo aprendimos en la pandemia. Yo me quedaba sorprendido de hay gente que no aparecía ahí en la lista nuestra, pero muchísima gente que en la calle por ahí me saludaba, me hablaba y me decía que me conoció porque escuchaba los mensajes. Y la gente escucha los mensajes. Mucha gente dice, yo no salgo ahí, o lo estoy escuchando, estoy pasando momentos difíciles y si usted con una palabra me llegó justo, oraron por mi salud, oraron por mi necesidad. ¿Sí? Así hay, hay, eh, por ejemplo, tenemos testimonio de una persona que desde la pandemia, ¿no? Que se congrega con nosotros por redes. Todavía no le conocemos la cara, ¿no? Él es fiel en todas lo hemos invitado ya varias veces que venga, pero todavía no llega. No pone ni su foto. Creo que es un modelo por eso, ¿no? Y él hasta ofrenda, ¿no? Él manda su ofrenda, hacemos por Plin, por esas cosas. Participa en toda y está constantemente en su red, está lleno de mensajes del Señor, pero él no lo conocemos todavía. Es un fantasma. Bueno, hay otros también que están, pero después lo hemos conocido, que lo hemos visto, han venido. Otros, pues, cuando se acabó la pandemia, se acabó el culto de... Y pastor, Ya es se fue. maravilloso. Sí. Sí. Pero voy a compartir le diré que me he convertido casi como un instrumento en este tema para casi la mayoría de mis paisanas y mis vecinos de allá de Mazamari, de donde soy. Amén, Cada amén. cosa, cada caso que se presenta, por ejemplo, por accidente, siempre estoy ahí ayudando, apoyándolos, conectándolos y ahí hablándoles de la palabra, porque ellos han quedado tan sorprendidos cómo es así que Silver, o sea, mi hijo se salvó del accidente terrible. Y entonces hace poco, hace 2 días, hay otro caso, ¿no? Y casi en todo el año tenemos 3, 4, 5 casos que vamos tratando de apoyarnos, conectando con los médicos, orando por ellos para que el Señor actúe, para que el Señor trate de ayudarlos en todo, ¿no? Y dicen ellos se preguntan, ¿cómo es posible de que tu hijo se haya salvado, pero ha quedado tan sano? Sí, sí, pero ¿y cuál es la forma, la fórmula? La fórmula es de que tú clames al Señor, que te conviertas de tus pecados, que des un paso a un costado, que separes todo lo malo y que vuelvas a los caminos del Señor. Esa es la clave para que tu hijo, tu hija, todo sea de bendición, de salvación. Entonces, yo siento como que soy como un instrumento para ellos, porque todos me llaman, me preguntan y me dicen, ¿cómo ha sido así, Aide? ¿Cómo va tu hijo? Sorprendidos. ¿Cuál es el médico? Y les invito, ¿no? Que oremos, y oramos, y oramos por sus hijos, por su hija. Por ejemplo, para pasado mañana hay una operación que, que va a tener una desviación de cadera que tiene, no puede crecer este niño, pero y yo me agarro de ahí, ¿no? O sea, la esposa era una creyente, ella participaba, es más, creció en la iglesia de la IEP, o sea, de la iglesia peruana,
yo conozco a sus papás, entonces, y el que me llama, pues es inconverso, ¿no? Que nunca ha estado en la palabra. Entonces yo le digo, mira, tu esposa conoce la palabra, ella sabe, conoce lo que es el amor del Señor, y es a través, quizás a través de ello que el Señor les está hablando, que ustedes vuelvan, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, aprovecho, pastor, todas las oportunidades Amén, que ha de amén. haber para poder, Excelente, sí, pastor. excelente. Así debe ser. Eso es, esa es la ventaja que tiene alguien que ama al Señor. Ahora, Sí, eh, ese es el tema. Por eso el Señor dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el punto. Si uno deja de amar al Señor, deja de amar su palabra, deja de amar la vida, entonces ya no hay visión. Es como alguien que está enamorado. Siempre va a hablar de su enamorada, de su amor, porque la ama, está en su corazón, está en su mente, está en su vida. No hay nadie mejor que su enamorada, que su amor, ¿no? Así también debería ser creyente, y eso es, si amamos a Cristo, vamos a hablar de Él, donde vamos lo vamos a llevar con nosotros. Ven al mercado del pueblo, como dice un cántico, y a la ciudad donde salimos lo llevamos a Él. En ese sentido, es decir, nadie, ninguna secta, ninguna religión jamás nos puede ganar en ese sentido. Es decir, por eso el apóstol Pablo, ¿no? Era un campeón. Debemos convertirnos en este tiempo en campeones en evangelización. Iba a decir algo, José Luis, perdón, creo que lo hemos cortado. José Luis, ¿iba a decir algo? No, Ah, no, o ya se me fue. de lo que había, de lo que estaban hablando con respecto a los testigos de Jehová. Si bien es cierto, a veces cuando lo vemos continuamente tocando las puertas y es motivo de admiración, pero hay una gran diferencia ¿no? De los motivos que a ellos les empuja a ir a tocar, ¿no? Porque ellos lo hacen porque piensan que por ahí es donde van a salvarse, ¿no? Por salvación ellos lo hacen. En Ah, cambio sí, nosotros, exactamente. en cambio nosotros tenemos que hacerlo por agradecimiento y por amor, ¿no? Amén, amén, Cuando muy bien. la iglesia tiene que ser consciente de todo lo que significa, de todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Nos ha salvado de una condenación eterna y a pesar de lo que éramos. O sea, esa salvación y todavía esa salvación que nos da, que nos ofrece, es algo que nunca en la mente humana va a imaginar, ¿no? Las calles de oro, la vida que va a ser arriba en el cielo, son cosas que nuestra mente limita, que es nuestra mente que es estrecha, no lo puede comprender ni lo puede entender, ¿no? Pero tenemos que vivir una vida agradecida de lo que no nos da, a pesar que lo merecemos, y de lo que nos da y nos y de lo que no nos condena, ¿no? Por lo que hacemos, ¿no? Una vida así como la mujer que derramó el vaso de perfume y le dice, Jesucristo le dice al dueño de casa que se asombraban, ¿no? Dice, no, entré aquí y tú no me hiciste esto. En cambio, ella que está consciente, que está consciente de de lo mucho que se le perdonó, de lo mucho que se le liberó, con esa conciencia y amor es que hace esto. Pero los demás no lo pueden entender. Amén, exactamente. Así es. Hay un texto que voy a leer que tiene que ver eh, Romanos 1:14. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y después el texto famosísimo que conocemos, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahí está, Eh, eso es, porque no, ¿no? No me avergüenzo no me avergüenzo. la salvación a todo el que cree. En original, poder es dynamis. Esa es la palabra
de Cristo en nosotros es una dinamita, eh, produce una explosión en las vidas, en los corazones. Ahora, ¿por qué dice el apóstol Pablo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor? La palabra deudor, eh, el Evangelio es una gracia, ¿no es cierto? Es un regalo de Dios. Dice Efesios 2 8 y 9, por gracia soy salvo. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Entonces, pero el apóstol Pablo dice aquí que él es deudor. ¿A qué se refiere? Eh, para que puedan participar ahí. No sé si puede participar ahí, a ver, el hermano Henry. ¿Está por ahí, Henry? Pastor, buenas noches. Buenas noches, Henry. Ahí está, vamos a escuchar a Henry. ¿Ve? ¿Qué dice Henry? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, bueno, lo que hemos leído, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor? Él se sentía en deuda. Bueno, en mi propia opinión, lo que podría decir es que él estuvo persiguiendo pues a los cristianos anteriormente y ahora Sí, que está en el camino correcto, él todavía siente que no ha hecho lo mucho, lo necesario, pues, ¿no? Porque más adelante creo también él desea estar ya en la presencia de Dios, pero él dice quiere aún quedarse, ¿no? Para poder seguir predicando, ¿no? Para poder seguir animando a la iglesia. Entonces, para mí es que todavía tiene un poco quizás eh, de remordimiento por la falta que hizo, ¿no? Antes de conocer a Cristo, por haber perseguido a la iglesia. Creo yo que podría ser. No sé si estoy mal, me corrige, pastor. que todavía tiene remordimiento. No, hermano, estás en pecado. No, no, no. Mm. No, está diciendo que a todo el mundo tiene que... Sí, creo que él tenía el compromiso de ir a Roma otra vez. Entonces, como él no pudo ir, él se sintió deudor a sabios, a griegos, entonces por eso es lo que dice. Entonces, he sido estorbado, no pude ir. Sí, siempre va a Bien. ocurrir esto también, pues. Entonces, cuando hacemos quizás una promesa y no Pastor, podemos cumplir, es porque ha habido algún estorbo, ¿no? también Sí. tengo una idea que esa parte cuando el apóstol Pablo dice soy deudor, es como que él tiene una deuda con el Señor Jesucristo por haberlo perdonado sus pecados, por haberlo salvado, y su deuda es compartir el Evangelio, que más personas se acerquen a Cristo. ¿Estará bien, pastor, eso? Mm, Bien, Max, no no, estás lejos del reino de Dios. está Buenas bien, noches. porque Está cerca, Pablo está fue, cerca, está recuerden que cerca. Pablo fue un asesino de Miren, cristianos. Pastor. Él- ¿cómo? ¿Cómo? recuerden que Pablo fue un asesino de cristianos. Entonces él Mm, se sentía deudado. ¿Cómo un señor tan grande, cómo puede haberme perdonado eso? Entonces se sentía, siempre se recordaba que era un asesino. sí, Por bueno, eso, no era asesino, sino era perseguidor, lo llevó a la cárcel. Bueno, él consintió con la muerte de Esteban, pero claro. no vemos que él haya llegado a asesinar. Pero en realidad no es eso, hermano José Luis, ni está cerca de lo que dice, bueno, lo que dice Max. Es Pastor, una, sí, a ver, sí, cuando habla soy deudor, más que nada era porque Pablo ya había llegado a Roma, ve, y Pablo sabía que ya en Roma él ya iba prácticamente, pues su ministerio iba a terminar ahí, ¿no? Entonces él tenía, cuando dice soy deudor, es porque él tenía un sentir, ¿no? Que él quería llegar a la meta de Cristo, pues, expandir el evangelio a más lugares. Por eso es que Pablo dice soy deudor, porque él quería llegar más, él quería llegar más lejos por medio de llevar el evangelio. eh, bueno, bien también, pero yo también igual, sabe que esto a mí me encantó la
Yo le comento siempre sobre John Stott, eh, y él tiene un comentario sobre el libro de Romanos, y es preciosísimo. Ese libro yo lo regalé y ahora me arrepiento, no lo voy a regalar a un pastor muy querido, se lo regalé, ¿no? Y entonces él comenta algo tan interesante, estos hombres de Dios son tremendos, ¿no? Entonces él dice, hay dos formas de adquirir una deuda. Una es que uno se endeuda con alguien y le va pagando mensual, los intereses, En ¿no? ar- Sí. Pero dice, hay otra forma de adquirir una deuda, de que una persona viene, supongamos que uno debe muchísimo dinero, no sé, sería unos 100.000 o más, y uno no tiene ni cómo pagarlo, no tiene ni hay forma. Entonces la persona viene y dice, bueno, te perdono toda la deuda, no me debes nada, de nada, de nada. Pero ¿cómo te doy? No, no, no. Entonces, uno con esa persona adquiere una deuda, pero de gratitud. Esa es la deuda que tenía el apóstol Pablo, ¿sí? Como decía el hermano José Luis muy bien, él ha sido perseguidor. Él estuvo de acuerdo con los asesinos, los que martirizaban, los que mataban. Él estaba de acuerdo. Es decir, él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque yo perseguía a la iglesia del Señor. Es decir, él sabe lo que... Por eso él entendía muy bien lo que es la gracia. Es decir, yo no merezco, ¿no? Es un regalo de Dios lo que tengo. ¿Sí? Es decir, tanto Dios me ha hecho por mí, tanto me dio. Yo tengo una deuda enorme. Es una deuda de gratitud. Ujú. Entonces dice, yo lo que puedo hacer es por lo menos no dejar de dar testimonio, ¿eh? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, donde quiera que vaya, si me persigan, él no va a parar nunca. Y deberíamos los cristianos un poco sentirnos también endeudados, ¿no? Por ejemplo, hoy a veces la gente nueva no entiende mucho, ¿no? Señor, le pide a Dios que lo sane, que le prospere, y si Dios no le contesta, se enoja y se van. Como que si el Señor tenía una deuda. Es al revés, ¿no? La gente es tremenda. Eh, Pareciera que el Señor tiene una deuda con ellos. Señor, como diciendo, yo que voy a la iglesia, yo que te soy fiel, yo que te doy el diezmo. Es una cosa, pero que si no entendió nada. ¿Ves? El apóstol Pablo, que lo perseguía, lo torturaba, iba, corría, y él se sentía en deuda. Dice, porque lo que yo hago no es nada en comparación con lo que Dios ha hecho conmigo. Es interesantísimo esa forma de ver las cosas. Y esto va a hacer que uno no pare de dar gracias a Dios, de sentir gratitud, sentir eso, gratitud, una deuda de gratitud enorme, impagable, lo que Dios hizo con nosotros. Interesante, ¿no? Bien, vamos entonces ahora continuando. Nos emocionamos con lo que el hermano nos ha compartido sobre, hay mucho todavía sobre lo apostólico, sobre la misión. No tenemos tiempo de hablar hoy sobre, hoy es famoso el tema de apóstol sí, apóstol no, pero en el buen sentido sí sabemos, aceptamos la palabra misionero, que significa lo mismo, ¿no? Enviados, enviados del Señor. Obviamente que entendemos que ya no hay apóstoles ni misioneros como lo fueron los 12, pues, ¿no? Los que pusieron el fundamento, los Nuevos Testamentos, las Escrituras, la base doctrinal de la iglesia primitiva y la iglesia que estamos hoy. No existen ya apóstoles de ese, misioneros de ese nivel, ¿no es cierto? Esa categoría, podríamos decir, porque no va a aparecer algún loco y si yo también Dios me reveló otra cosa y va a seguir añadiendo a la escritura, ya no. En ese sentido no. Pero sí sigue habiendo en el sentido de enviados, misioneros. Todavía hay hombres y mujeres de Dios plantando iglesia, lugar donde nadie quiere ir, donde gente que está arriesgando su vida, gente con un llamado, un ministerio tremendo, ¿no es cierto? Que aprenden el idioma, dejan su familia. Eh, Hay Marco Brunet, canta una canción, no sé si me ayuda ahí, no sé si está ahí David o Iván. ¿Está David o Iván? Iván, ¿está por ahí no? Sí,
No, no, para que puedas participar. Sí, Ahí ahora. Ahí va, ¿estás? Ahí va, ¿viste esa canción donde Marco Brunet habla eh, y menciona él a los moravos, que tiene una cadena de oración que duró, creo que no sé cuántos años, y había gente jóvenes, que se despertó un gran avivamiento, ¿no? No recuerdo en qué época fue, y donde los jóvenes dejaban que lo vendieran como esclavo, y ellos a propósito permitían porque era una oportunidad de ir a hacer misión en otros lugares. Es impresionante. ¿Cómo es esa historia, Iván? Que cuenta ahí ah, Brunet en su cántico. ¿Cómo se llama la canción que habla sí, la canción se llama, es la canción del Cordero, así del se llama. Cordero? Sí, Sí, y la canción dice que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y en sí, realidad esas palabras están ahí como melodía, pero en realidad fueron palabras dichas por dos moravos. Justo como mi papá comentaba hace un momento, ellos estaban teniendo un avivamiento, en donde este avivamiento empezó con dos ancianitas que se pusieron a orar, dice, ¿no? Y duró años, duró 100 años. Fue 100 años donde estuvieron orando día y noche en ese lugar. Dice que era tan grande el fuego que tenían en su corazón que los jóvenes estaban dispuestos y querían hacer misión a otros lugares. De hecho, no sé si conocieron la historia de John Wesley, que él se convirtió en un barco que estaba por hundirse y encontró unos hermanitos que estaban cantando y no tenían miedo a morir. Esos hermanitos eran moravos, venían de ahí. sí, Ahí se convirtió sí. John Wesley, ¿no? Entonces ellos siempre estaban intentando salir a predicar porque tenían un fuego y habían dos jóvenes que no tenían dinero para viajar. Entonces ellos se vendieron como esclavos para que los lleven a otros países y poder predicar en otro país, en otros países. Y cuenta la historia de que ellos están yendo y a la distancia las personas dicen, ¿qué hacen? ¿Por qué se van? ¿Dónde están yendo? O sea, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué renuncian a su libertad? ¿Renuncian a una vida tranquila, una vida cómoda acá con su familia, con amigos, con su lenguaje? O sea, por qué hacen eso? ¿Por qué están viajando encima como esclavos? Entonces, ellos a lo lejos le gritan, el cordero es digno, así le gritan que el cordero es digno de recibir la recompensa de su sacrificio. Dicen que el cordero reciba la recompensa de su sacrificio, decían ellos. Gritaban a lo lejos porque ya se estaba yendo el barco, no gritaban. Y ahí sale la canción, que el cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Es tremendo. Ah, qué interesante. Buenísimo. Lo animo para que lo escuchen y lo busquen ahí a Marco Brunet. Se llama la canción así. Cordero reciba la. Y él cuenta ahí ese, para un momento. Y después yo dije a David que ponga ahí el cuñado de Marco Brunet es uno de los que él se casó con una iraní y está en los países donde son perseguidos y ahí plantó una iglesia grande y él da testimonio. Es tremendo escuchar a este hombre de Dios. Él comenzó como traficante de Biblia. Ahí justo José Luis lo vio, ¿no? A Samuel Lindsay se llama. Ujú. Yo le dije a David que lo pusiera después en la segunda parte. Brevemente hay un video que él habla, donde le hacen preguntas en la entrevista. Bien, y esto tiene que ver justo lo que yo mencionaba, lo del apóstol Pablo. Es decir, que es una visión distinta de ver el Evangelio, la obra del Señor. Es decir, uno sentirse en deuda. Es decir, estos jóvenes. Dice, pero ¿por qué hacen eso? Dice, bueno, que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Es decir, ser consciente, el sacrificio del Señor, no tenemos cómo pagar, no tenemos cómo pagar. Lo que tenemos es gratitud. Toda cosa que hacemos para el Señor no es que le hacemos un favor a Él, estamos nosotros de alguna manera algo devolviendo de lo mucho que Él nos ha dado. Amén. A ver, David, compartimos. Oye, eh, ya está, claro.
A ver, ¿se ve ahí? Sí, pastor, sí. David, ese no, ya lo habíamos. Afganistán no, el otro. ¿El otro? Bueno, está al final ahora, ¿no? Yo siempre les compartía sobre, pongo al final, ¿no? Pero sobre unos países, acá tengo una oración de guía global donde a la vez conocemos, por lo menos en cada clase, un país donde nuestros hermanos son perseguidos, y a la vez podemos acordarnos y orar, es lo que ellos piden. Ahí comienza. Sí. La vez pasada conocimos el país de Afganistán, ¿se acuerdan? La clase pasada. Hoy vamos a conocer de forma breve a Arabia Saudita. Ahí es un país donde es restringida, y restringida aprendimos que hay una política de donde se prohíbe, si se prohíbe la predicación del Evangelio. Bien, descripción general. El Islam se originó en Arabia Saudita hace aproximadamente 1400 años y el fundador de la religión, Mahoma, declaró que no debería existir ninguna otra religión en la península eh, arábiga. Arabia Saudita también alberga la ciudad islámica de la Meca, donde los peregrinos viajan para completar su Hajj, uno de los 5 pilares de la religión. Debido a su preeminencia en el Islam, Arabia Saudita ha sido durante mucho tiempo fundamental tanto para la fe islámica como para el extremismo islámico. El extremismo, ¿sí? Una cosa es el Islam moderado, donde no persiguen a sus opositores, pero el extremismo sí persigue, no toleran, son capaces de matar y demás por sus celos religiosos. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno encabezado por el príncipe heredero Muhammad Salman Salud ha comenzado un proceso de modernización de la nación, la cual ha creado una nueva apertura eh, a los turistas y negocios de Estados Unidos y de Europa Occidental. La reforma del gobierno han incluido límites a la actividad de su opresiva política religiosa y leyes relajadas que durante mucho tiempo han restringido la libertad de las mujeres para trabajar y viajar. Muchos sauditas han llegado a conocer a Cristo a través de los medios digitales. Escuchen eso, ¿eh? Miren qué importante, los medios digitales. Han viajado al extranjero y han sido expuestos a cristianos fieles dentro y fuera del país. Algunos sauditas están desilusionados con el Islam y ahora están más abiertos al Evangelio más que nunca, ¿no? Si bien muchos están trabajando para alcanzar a los lugareños con el Evangelio, se necesitan muchos más trabajadores. Se necesitan allá misioneros, seminaristas de Ipéquitope. Bien, religiones principales. Casi todos los ciudadanos sauditas son musulmanes suníes, con una pequeña población de chiíes, debido a la gran cantidad de trabajadores extranjeros en el país. El 4%, perdón, el 4% de la población es cristiana. ¿Escucharon? El 4%, lo cual incluye a la mitad del 1% de evangélicos. Perseguidores. Las familias, las comunidades y el gobierno persiguen severamente a los cristianos que se han convertido del Islam y trabajan para restringir el evangelismo y la distribución de la Biblia. Bien,
lo que significa seguir a Cristo en Arabia Saudita. Significa seguir a Cristo allá, en ese país, en ese lugar. Arabia Saudita es uno de los entornos más restringidos y difíciles del mundo para los cristianos, especialmente para aquellos que se convierten del Islam. Se ha permitido una iglesia para trabajadores cristianos extranjeros, pero no permiten otras iglesias. Las conversiones del Islam se consideran apostasía por la ley y se castigan con la muerte. Escuchen eso, con la muerte. Pero los sauditas que se convierten tienen más probabilidades de ser asesinados por familiares que de ser encarcelados o castigados por el gobierno. ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Eh? Quiere decir que el mayor peligro es que los mismos familiares los asesinen, de que el gobierno los castigue. Es terrible. Acceso a la Biblia. ¿Qué acceso tienen a la Biblia ellos? Dicen. Es ilegal que los sauditas posean una Biblia. ¿Sí? ¿Escucharon eso? El que ellos posean una Biblia es ilegal. Por eso le comentaba que Samuel Lindsay, él comenzó su trabajo con ellos, era traficante Traficar. de Biblia, ¿sí? Y así conoció a la esposa que era pastora de una congregación. Él le llevaba Biblia, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Sin embargo, algunos de los que están interesados en los asuntos espirituales y los conversos sauditas están dispuestos a correr el riesgo de poseer. Muchos sauditas están accediendo a las escrituras a través de Internet y otros medios digitales. O sea que el tener una Biblia, tener esa posesión, es adquirir un tesoro allí. Y a la vez es un riesgo tener una Biblia, pero es una muy valiosa posesión. Pensar que en nuestro medio hay tantas Biblias, ¿no? Y cómo la gente menosprecia, ¿no? Biblia de todos los tamaños, de todas las versiones, idiomas. Ay, qué bendición. Bien, bueno, por ahí. Ahí quedamos con esto. Entonces hoy conocimos, ya que estamos en la misión, en la materia de la misión, tenemos que conocer los países donde nuestros hermanos son perseguidos. ¿Eh? Bien, estamos con la unidad 2, misión en las escrituras. ¿Sí? Vamos a ir comenzando. Entonces, esto no lo hemos visto todavía, ¿no? Habíamos terminado la unidad 1. Bien, ahí está. Bien, continuamos entonces aquí. Vamos a unidad 2, misión en las escrituras. ¿Sí? Misión en las escrituras. Los hermanos han compartido un poco sobre esto también, en lo que han participado. No a quien le tocó, pero sí les tocó. Número 1, la misión en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento puede ser mejor entendido en el contexto de un bosquejo de 3 puntos, los cuales revelan la fundación de Israel en el plan misionero de Dios para el mundo. Es decir, es tanto lo que pudiéramos decir que no alcanzaría el tiempo. Entonces, hacemos como una especie de bosquejo para, de forma general, ver el plan de Dios de salvación desde un comienzo, ¿sí? Otro día, ¿se acuerdan que el llamado a Abraham, aún desde antes?
siempre estuvo en el corazón de Dios. No es que todo comenzó en el Nuevo Testamento, siempre estuvo en el plan, en el corazón de Dios, eh, el que el mundo lo conozca, ¿sí? Por supuesto que eligió a un pueblo, pero el pueblo de Israel no ha sido fiel en esta misión, ¿sí? Ha fallado, se desvió del plan y del propósito que tenía por el cual fueron escogidos. Se encerraron en sí mismos, solamente eran ellos, el pueblo bendecido, ni siquiera se contaminaban juntándose con los impíos, ¿no? Se fueron a un extremo totalmente. Bien, entonces, vamos a ver estos bosquejos, entonces, los cuales revelan la función de Israel en el plan misionero de Dios para el mundo. Ah, responsabilidad, ¿sí? Una de las cosas que Dios le dio a su pueblo, Israel, es una responsabilidad. Amén. Eso es lo que debemos comprender, ¿no? El Señor nos dio una misión, nos dio una responsabilidad. Le es encomendado a Israel el mandato de compartir las bendiciones de Dios con otras naciones. La Biblia empieza con Adán, el padre de la raza humana, no con Abraham, el padre de los judíos, ¿sí? Así que esto va desde Adán, ¿sí? Muy bien, comenzó desde allá. En los primeros 11 capítulos de Génesis se registran los esfuerzos de Dios tratando con los hombres en su totalidad, ¿sí? Eso es lo que vemos en los capítulos, eh, los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Bueno, que todavía no está ahí el pueblo escogido. A partir del 12 comienza con Abraham, ¿sí? Que escoge primero a una familia y a través de esa familia un pueblo, una nación. Muy bien. Cuando examinamos el pacto de Dios con Abraham, observamos que las promesas del Señor no son hechas con la intención de excluir a las demás naciones de su bendición. Esto es muy interesante, ¿sí? Sino de proveer un canal por el cual todas ellas resulten beneficiadas igualmente, ¿sí? En la Biblia se ve claramente esto, aunque es el pueblo de Israel que se cerró y no tenía esta visión. Pero Dios nunca tuvo la intención de excluir, sino al contrario, ¿no es cierto? Sino darse a conocer a través a través de. Bien, muchos cristianos creen que los convenios de Dios con su pueblo estaban simplemente destinados a proveer una línea genética para la venida del Salvador. Aunque hay mucho de verdad en este concepto, no podemos aceptar esa tarea pasiva como la única para Israel. ¿Se entiende eso, no? Convenio de Dios con su pueblo estaba la línea genética para venir a Salvador. Es decir, algunos piensan y pareciera a veces que fuera así, ¿no? De forma general, que pareciera que Israel solamente sirvió en cuanto a la misión mundial, ¿no? Que solamente sirvió para eso, para que sea una línea genética, para que a través del cual viniera el Salvador, que luego se da a conocer al mundo entero. Eh, en Cristo, por supuesto, se concretó, eh, se dio el Señor a conocer al mundo, pero no significa de que el Señor no tuvo esa intención desde el principio. La intención de Dios siempre fue que Israel tuviera una misión, como dice allí, activa, no pasiva. No solamente estar ahí quieto, esperando que Dios haga, que al día que venga el Salvador, sino que la intención de Dios siempre fue que Israel tuviera una función no pasiva, sino activa. ¿Amén? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Aunque hay muchos de verdad en este siglo. Muy bien. El Antiguo Testamento muestra repetidamente que el pueblo hebreo existió para tener un papel agresivamente activo
en el cumplimiento del programa de la misión de Dios. Amén, amén, eso es así. Y siempre Dios tuvo esa intención, y por eso Él levantó hombres de Dios, profetas, aunque vemos ahí que los profetas se rehusaron, se rehusaron. Hay un ejemplo famoso que vamos a verlo luego después de la... eh, tenemos nuestro esperado y anhelado recreo por todos y luego continuamos. Bien, hermanos, ¿están de acuerdo o no? Sí, Hacemos como siempre unos 20 minutos y luego continuamos, seguimos adelante. ¿Está bien? ya, pastor. Bien. Bien.